8-222-1183. Gracias. ¿Y su edad? 56 años, 854 de octubre. ¿La sala a la que aspira? Sala de lo penal. De los 56 años, ¿cuántos años de experiencia tiene globales? 32 años de ejercicio de competencia. ¿Y los 32 en experiencia de la sala? Fundamentalmente mi carrera profesional la he hecho en el sector de los litigios penales, sin perjuicio de otras áreas de derecho. Gracias. ¿Sus estudios académicos hasta qué nivel los ha llevado? Universitarios en la Universidad Complutense de Madrid, donde residí como licenciado en Derecho, y a nivel de maestría en la Universidad de Miami, previo a la Universidad de Georgetown y la Universidad de Davis en California, como beneficiario de la beca Fulbright del gobierno de Estados Unidos. O sea que lo más alto es maestría. Gracias. Licenciado Vázquez Jaramillo, vamos a pasar a la parte que es funcionario. Sin embargo, la primera pregunta refleja más bien una parte narrativa, donde nos gustaría conocer su historia familiar, su experiencia profesional y, en su opinión, qué cualidades lo hacen merecedor de ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Por favor, nos comparte cuáles son los elementos que sustentan su decisión y, sobre todo, también nos gustaría conocer en esta parte su experiencia de trabajo en equipo. Adelante. Con mucho gusto. Inicio invocando la protección de Dios a los efectos que nos conceda el amparo celestial en esta intervención. Escribir la historia familiar es un tema que lo hago con frecuencia y que me apasiona. Soy el sexto hijo del hogar del matrimonio formado por Juan Materno Vázquez de León y la profesora Olga Elena Jaramillo de Vázquez. Estoy casado en la actualidad con la profesora, mi esposa Daniela González de Vázquez. El fruto de nuestro matrimonio de 32 años. Nuestros hijos, Laura Priscila Vázquez, que también me acompaña, y mi hijo de Antonio Vázquez, magisterio, logística. Creo durante mi vida personal, familiar, antes de la profesional, haber conseguido la realización como esposo y como padre después, siendo consecuente con el legado en ese sentido de nuestros padres, que a los 6 hijos tenían como prioridad la educación y la salud. Como les adelanté, soy egresada de la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuve mi diploma licenciado en Derecho, previo a realizar el primer año de mis estudios en la Facultad de Derecho en el año 1981. Debo confesar que mi deseo era ser aviador, pero por ese consorcio entre mamá y para entonces novia, no me dejaron ser aviador porque sé mi madre que la iba a morir, a matar de los nervios y todo el día de arriba de la altura. Así que la opción del derecho es consecuencia de mi primer contacto con el mundo del derecho penal, cuando en marzo del año 1981 en Panamá se encontraba el Chadinán y mi padre fue contratado por el gobierno del Estado de Irán para promover la extradición del Chad hacia Irán. Empezaron a llegar los documentos que iban a sustentar el pedido de extradición y ahí tuve por primera vez el contacto con el mundo del derecho penal, que eran por causas comunes. Ahí se veían torturas, vejámenes, los sistemas de inteligencia en esa época, los manejos y desfalcos de las administraciones financieras iraníes. Y en ese coloquio con mi padre, mientras armaba ese proceso, se produce la motivación para estudiar Derecho. A pesar de que mi padre siempre nos impulsó a
a que estudiáramos otra carrera menos derecho. Pero cuando tomé la decisión, el más satisfecho y más orgulloso de esa decisión fue porque dijo de 6, pero 1. Así que esa fue la motivación inicial del contacto con ese proceso. Mi ingreso en 1981 a la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá se produjo en circunstancias históricas también trascendentes. Había mucha efervescencia estudiantil porque se estaba en pro de la derogatoria del decreto 144, decreto de gabinete de la dictadura, que se entendían cercenaba la autonomía universitaria. He tenido siempre como fuente de inspiración en motivaciones políticas, escasas participaciones políticas o activistas, a mi hermana Norma Priscila Vázquez Jaramillo, que ya se encontraba en los estudios en las etapas finales de su carrera de psicología, y fue la que me hizo entender la tolerancia de las ideas. Porque mientras nosotros participábamos en la marcha pro derogatoria del 144, mi padre estaba en la Asamblea de Representantes de Corregimiento sustentando la validez del decreto 144 porque él era coautor y entendía que esa era la posición correcta. Pero cuando llegábamos a casa había el concierto de las ideas y nos preguntaba cómo le fue sus marchas. Y en una de esas marchas, cuando se gritaba paredón a todo el mundo, le dijeron a Materno Barrigo, el de paredón, el paredón a mitad. Superado esa etapa se produce una especie de conflicto, porque los profesores que estuve en la Facultad de Derecho, Camilo Pérez, Saturnino Torres Rubino, entre otros, Miguel Antonio Bernal, no concebían que un hijo de Juan Materno Vázquez estuviera en la Facultad de Derecho y sentí que no se me estaba evaluando a mí, sino que se estaba evaluando la figura de mi padre a través de mí. Y eso es la razón por la cual mi padre, yo soy esposa que estudie en el extranjero. Ya él no era funcionario público, que había renunciado a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia en el año 1978. Ya estaba en el ejercicio de su actividad profesional nuevamente, y con el apoyo de mi madre me traslado a la universidad en función del convenio suscrito entre Panamá y el Reino de España de 1928, convenio que después fue invocado para solicitar una idoneidad para el ejercicio de la profesión como abogado en el año 1987. Desde 1987, que soy idóneo, el 20 de enero fundamos la firma de abogados Vázquez y Vázquez, padre y yo como socios fundadores, y desde entonces, 32 años ininterrumpidos, tomamos la firma en el ejercicio de la profesión. Durante todo este periodo, los 12 primeros ejercicios de compañía de mi padre, tuve la oportunidad, nuestra firma, de tener representaciones judiciales en todos los circuitos judiciales del país. Así que nuestra peregrinación por todo el país en ejercicio de nuestra actividad profesional. Participaciones en los tribunales superiores, que para entonces eran fundamentalmente los procesos, y las grandes experiencias procesales penales en mi vida las estuve compartiendo estados profitados en juicios ante jurados de conciencia. La verdad que para entonces eran los únicos procesos donde imperaba la oralidad como excepción, pero ahora ya con el nuevo modelo penal impera la oralidad como regla general y no como excepción. Así que ese fue mi universo. Y la formación, siguiendo los consejos de mi socio, de mi mismo, de mi padre, era ser robustos en el derecho procesal, tanto civil como penal. Si tú dominas el procedimiento y haces el paralelismo con un árbol, el procedimiento es como el tronco. Si tú eres tronco, la savia sube por el tronco y no tendrás problema en acceder al derecho civil. Una pregunta. Así. Dígame. Por elementos. Eso. Porque los elementos que sustentan mi aspiración al cargo de magistrado de la Corte
creo que lo veo como un despojo y una renuncia a mi zona de confort. Ser autónomo en la vida personal. Nuestros padres indujeron la vocación del viaje, el viaje como mecanismo de aprendizaje y de asimilación de otras culturas. Así que aspirar a la magistratura en primer lugar es restringir mi autonomía. Pero como lo he expresado, siempre he estado en el sector del ejercicio privado, siempre he estado del otro lado del escritorio. Siento que después de estos años de ejercicio, con madurez, con experiencia y aprendizaje, siento oportuno intentar estar del otro lado del escritorio para trasladar a la institución de administración de justicia las experiencias con el propósito de eliminar resabios y agravios que obstaculizan e entorpecen la labor de administración de justicia, que son múltiples factores. Es por eso que estoy aquí ante ustedes. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Le paso la palabra entonces a mi compañero. Sí, el representante de la Defensoría Pública tiene la palabra. Buenos días, licenciado Vázquez. Buenos Un días. gusto tenerlo acá. Gracias. Firma Vázquez y Vázquez, el edificio Atalaya, histórico. Bien, vamos a proseguir con el cuestionario y vamos a formularle la pregunta número 2. ¿Ha sido usted investigado por alguna causa penal? Y si fue así, ¿cómo terminó el proceso? Causa penal. Creo que solamente he sido querellado una vez en 32 años de ejercicio profesional, cuando por circunstancias me solicita un cliente que estaba en una situación financiera comprometida, que lo apoyara, y la forma del apoyo era en la inclusión como miembro de la junta directiva de dicha empresa. Acepté participar como miembro de dicha junta directiva por dos condiciones. Una, como eran problemas financieros, iba con mi auditor de confianza. Y dos, lo aceptaba con derecho a voz, pero sin derecho a voto. Y así se insertó en el acta de designación que fue escrita en el registro público, porque iba a participar como consultor, pero no iba a ser parte de las decisiones y por tanto no responsable de las mismas. Al final esa empresa colapsó y los afectados, que eran el mundo de la aviación, contrataron a un abogado que presentó una querella contra todos los integrantes de la junta directiva, incluyendo quien les habla. Y el nivel de querella todavía lo tengo presente en mi memoria. Pedía mi detención provisional, pedía allanamiento de mis oficinas, pedía el allanamiento de mi residencia, pedía la intervención de mis ordenadores personales. Sentí como el delincuente me ha buscado. Y tenía yo previsto viajar para esas fechas con mi esposa en un viaje familiar hacia los Estados Unidos. Cuando me entero de la presentación de esta querella y el despacho de la Fiscalía donde quedó radicada, me acerqué. Cuando la fiscal me ve llegar, ese ya sea lo que viene. Y bueno, fiscal, tengo un viaje programado y esto. Dice, bueno, eso es lo que pide el querellante, eso no es mi decisión. Y las expresiones de ella para mí tienen un gran valor. La impresión que yo tengo de usted no va a cambiar por lo que dice esa querella. Usted puede decir. Ya en el avión, montado, sentado y a punto de salir, por favor, el pasajero Luis Vázquez que se identifique en la puerta. Yo digo a mi esposa, digo, tú sigues con el propósito del viaje, si te queda quedarme, me quedaré.
y viví la sensación más difícil de vivir ese camino de la deshonra, ¿no? Por el pasillo del avión todo el mundo sabía hacia arriba, salí de las autoridades de migración. Sí, aquí tenemos Luis Vázquez, 8-222-83. Ah, no, ese no es, el que estamos buscando es un colombiano. Dice Sabato, disculpe, pero no tiene idea la cantidad de Luis Vázquez que pasan en tránsito por el aeropuerto y a todos los Luis Vázquez hacen un acontecimiento. Y nunca fui ni siquiera indagado, ni se archivó el proceso de fue con un sobrecimiento provisional y como se trataba de líneas aéreas, a los tiempos de prescripción que se convirtió en definitiva, iba a demandar a todas las compañías aéreas, pero entrar en un mundo de conflicto de manera permanente al final no le hace bien esa autonomía. Así que esa fue la única experiencia que he tenido en materia de procesos penales o querellas. Y eso fue aproximadamente hace como 10 años atrás. Gracias, licenciado. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Ha sido usted denunciado o investigado por falta a la ética ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados o ante el órgano judicial del Ministerio Público o alguna instancia administrativa? Realmente una vez. Y se trató de un caso de nivel de correduría, son esos casos que hacen una secta, son los que se convierten en un dolor de cabeza. Un lanzamiento por intruso, cuando la persona que me recomienda me la lleva a la oficina, se decía antes a las 4 de la tarde de llegar a la oficina a las 3, vamos a presentar el recurso. Y el resultado de eso fue que al terminar con resultados no satisfactorios, en este caso para nuestra cliente, aunque el cliente lo que era denunciar. Nunca había habido tampoco eso. Acudí, cuando me dieron el traslado de la denuncia, presenté mis pruebas de descargo. La funcionaria que me recibió las evidencias hace una pausa y dice, licenciado, ¿te puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Cuánto usted le puede hacer? Y usted hizo todo esto por $1,000. Caje del oficio. Y hasta ahí llegó la aventura. Nunca fue tramitado. Y este es lo que fue archivado. Esa ha sido también la única experiencia ante el Tribunal de Honor del Colegio. Muy bien. Sí. Vale. María. Gracias. Bien, gracias, licenciado. Vamos ahora a pasar a otra pregunta del cuestionario. La pregunta número 8. ¿Cómo garantizaría usted la independencia en la prestación del servicio de administración de justicia en el marco institucional existente? Antes de contestar la pregunta, y realmente ya a veces le voy a dar las pasadas, decir que durante todos estos años también me he dedicado a la docencia fundamentalmente en derecho constitucional y a nivel de maestría y las cátedras de derecho laboral y derecho fiscal. Y en el ejercicio de esa docencia en la cátedra de derecho constitucional, esta es una pregunta que usualmente abordamos. En esta comisión especial yo invocaría las normas contempladas en el artículo 447 del Código Judicial y la norma relacionada con el Consejo
del Poder Judicial, el Consejo Judicial y Ética Judicial, del artículo 438, pero que la realidad en nuestro país es inoperante. Y ahí siempre extrapolo la figura del Consejo del Poder Judicial contemplada la Constitución de 1978 en España y que se ha consolidado con el paso del tiempo. España para mí es el modelo de una transición de una dictadura exacerbada de casi 40 años a un régimen de monarquía parlamentaria con una transición ordenada y pacífica. Y la clave de esa transición ordenada y pacífica fue el renunciamiento de los protagonistas a los excesos de poder. El rey renunció a sus poderes monárquicos concedidos en las 7 leyes fundamentales de España antes de la desaparición de Francisco Franco y encarga a los políticos, al arquitecto Adolfo Suárez, al arquitecto político, la creación de un nuevo instituto. Dentro del sistema judicial se creó el Consejo del Poder Judicial, integrado por 20 personas, que se constituye en el órgano de gobierno del Poder Judicial español. Y de eso salen los nombramientos de las vacantes que se producen en la Administración de Justicia. Un Poder Judicial que está integrado por magistrados, fiscales y abogados particulares, porque son todos los que participan en la dinámica de la Administración de Justicia. Y lo que nos falta aquí, si ustedes ven la integración del Consejo del Poder Judicial, el presidente de la Corte, el presidente de la Sala, el procurador de la Administración y el procurador de la Nación y el presidente del Poder Nacional de la no se van a investigar ni se van a juzgar a sí mismos. Y por tanto, es una de las primeras y fundamentales aras que impiden la verdadera independencia del sistema judicial, porque no hay fiscalización, no hay supervisión, no hay control de un ente aislado de las jerarquías jurisdiccionales. Así que yo soy un convencido de que ese tipo de instituciones, ese tipo de organismos sólidos, robustos. Mi padre fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en el periodo 71-74 y desde entonces se está peleando por la autonomía del presupuesto para el Poder Judicial. Sin embargo, en ese momento se consiguió el 2% del presupuesto general, pero aún un día hoy el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el procurador de la Nación tienen que ir a pedirle al ministro de Economía y Finanzas de turno que no les exceda el presupuesto, cuando son uno de los poderes del Estado. Si no se tiene autonomía y no se tiene suficiencia de los recursos, es muy difícil encarar el concepto de la independencia y una correcta y autónoma administración de la justicia. Vale. Voy a terminar mi participación preguntándole con relación a el cuestionamiento establecido en la pregunta 13 y ligado a esto que un poco ha hablado, siendo así, ¿cuál es su visión sobre el régimen disciplinario específicamente para magistrados de la Corte Suprema? Su pregunta y la pregunta 13 va íntimamente ligada con la respuesta que acabo de dar. O sea, tiene que haber un mecanismo de control disciplinario separado de los mecanismos ordinarios o jurisdiccionales de administración de justicia. Eso sería uno de los primeros pasos a seguir. La visión disciplinaria, yo haría mucho énfasis en el aspecto como abogado litigante, el cumplimiento de los términos procesales. A un abogado que interpone un recurso se le concede 5 días fatales. Si usted llega al 6º día, le rechaza el escrito de manera instantánea, puede ser manifiestamente improcedente. Pero llega otro lado de la manera. Cuando se pide justicia, se reclama justicia, se ruega por justicia, los términos
para los operadores del sistema son casi inexistentes. Entonces, ahí no hay balance. No había balance tampoco antes cuando había que trasladar el expediente físicamente de los despachos judiciales a la dependencia del Ministerio Público, hasta que finalmente se estableció la norma del inicio del término desde el momento de la entrada de ese expediente al Ministerio Público para la notificación. Pero eso solamente son los primeros pasos. Entonces, la visión disciplinaria es para que haya control, debe haber cumplimiento en la administración de justicia. Y para mí el cumplimiento en la administración de justicia se logra con el respeto de los plazos y términos judiciales, que no solamente sean para la parte que recurre, que participa, que interviene, sino que también sean obligatorios para los operadores de justicia. Si no hay ese balance, estamos nosotros en los procesos civiles. Si tardan 10 años, siempre es usted elogiado, porque el expediente en su proceso fue rápido. Con la oralidad que se ha introducido en el sistema penal, se está avanzando en esa línea. Y esa es la visión que tengo, o sea, el cumplimiento de los términos por los operadores de justicia va a permitir la fluidez del sistema. El respeto de las decisiones de primera instancia. Aquí nadie quiere respetar la edad, cara como da la gana. Yo soy amigo magistrado. Y el tapón, el colapso del sistema judicial se registra en los despachos superiores, no en los despachos inferiores, que por la carga probatoria son los que tienen mayor volumen de ingresos, pero al final el tapón se produce en los que tenemos. Eso hay que buscar un mecanismo de oxigenar el sistema. Y de ahí que no esté de acuerdo con esa visión de algunos aspirantes de que los nuevos designados deben ser dentro del sistema. Son parte del mismo status quo. Y las personas que vengan fuera del sistema son las que pueden oxigenar el sistema con ideas nuevas, con propuestas nuevas, porque una persona que surja de abajo hacia arriba es un poco más de eso. Así que censura esa posición, que incluso a nivel de texto constitucional se establece una restricción para los abogados particulares, que tampoco pueden ser suplentes, porque eso ha sido reservado para los funcionarios de la Comisión y del Ministerio Público de carrera. Entonces, cada vez se cercena, se reduce o se pretende disminuir la participación del abogado en ejercicio. Y, porque al final cuesta respeto, que también hay preguntas. Esa es una de las razones que me empuja, me estimula y me motiva para presentar mi candidatura en la Cámara. Gracias. Buenos días, bienvenida nuevamente. Me gustaría, en base a los cuestionarios, a ver si nos responde la siguiente pregunta. ¿Considera usted que tiene el carácter necesario para tomar decisiones? Fundamente su respuesta. Vuelvo a mi número mágico, 32 años de mi vida tomando decisiones para sostener y mantener mi firma de abogados con estructura y parte central de mi sostenimiento profesional y familiar. Y el carácter se va moldando con los hábitos, con la práctica, con el enfrentamiento. Ya por los años no digo que tiene algún tipo de beneficios, pero lo que es el enfrentamiento con los funcionarios subalternos del sistema judicial, especialmente los secretarios de tribunales, que se entienden que son cojueces y que quieren establecer filtros a los escritos que uno le presenta al juez, y se pasan tiempo exagerado revisando un escrito para ver si lo recibe o no. Y eso forma carácter, porque esas son las primeras exigencias que uno tiene que superar. No han entendido muchos servidores públicos que prestan un servicio que debe ser eficiente. Y 32 años enfrentando esa dinámica desde el lado de acá del escritorio crea carácter. En la
las expresiones que manejamos los abogados litigantes y que las escuché pues, del inventor. Uno tiene que aprender en esta profesión a ganar los casos como propios y perderlos como ajenos. Cuando ganas un caso, llamas a tu cliente y le dices ganamos. Pero cuando no te tiene resultados satisfactorios, llamas al cliente porque es tu deber ético, pero le dices perdiste. O sea, es la parte dura porque nadie quiere perder. Y todo eso forma carácter. Las actuaciones en las instancias orales, la contradicción, el debate de ideas, el desarrollo de teorías, forma carácter. Y por eso ya, pasado 3 décadas de ejercicio, creo contar con los elementos necesarios. Algo de imagen profesional, reputación en el foro, nos hemos ganado. Y esos son los elementos que hago válidos en esta aspiración a la magistratura profesional. Hace un momento usted dijo algo interesante, que cada vez se selecciona más la participación de los litigantes para entrar a la administración de justicia y que esa ha sido una de sus motivaciones, y acaba de decir que eso oxigenaría el sistema. Con base a esos argumentos le hago la siguiente pregunta, teniendo la experiencia esa como profesional independiente. La pregunta número 9: ¿considera usted que el Servicio de Administración de Justicia necesita ser transformado? Exprese su visión, por favor. Un rotundo y protuberante sí. Creo ya haber destacado las líneas maestras o las líneas tangenciales en que consiste la revisión. Así como se ha introducido la oralidad en el nuevo modelo penal, considero pertinente introducir la oralidad en la jurisdicción civil. Y hay vicios y tanto de los operadores de justicia como de la parte litigantes. Un proceso que atendimos recientemente en la esfera penal. Tardamos 3 años para intentar una imputación que ya la Fiscalía había solicitado a la Ejecutivo de la Justicia. Y eso no fue posible por el excesivo abuso de la figura del amparo constitucional para impedir la celebración de estas audiencias. El número de 9 amparos judiciales contra la misma orden. Y a pesar de que la Corte habló de abuso en el ejercicio del derecho, nunca se sancionó a la persona que interpuso 9 amparos en la misma dirección. Esas cosas hay que corregirlas y los magistrados decían, nos están destruyendo el sistema procesal penal nuevo con la figura del amparo porque no están permitiendo. Eso es una experiencia. En el proceso civil, amparos contra autos que admiten pruebas. Lo malo no es que lo presente una parte litigante, lo malo es que se admitan esos amparos contra pruebas que admiten, contra resoluciones que admiten pruebas en el proceso civil. En los procesos contenciosos administrativos ante la Corte, después que se evacúa la fase probatoria y se presentan los alegatos, no hay término para que los magistrados resuelvan. 1 año, 2 años, y aquí tengo que elogiar la figura de la Procuraduría de la Administración, que también tiene los términos fatales, pero cuando llega al despacho de los magistrados, está por eso. Entonces, esas son las cosas que por haberlas lidiado y entendido en el ejercicio profesional del otro lado del escritorio, a eso me refiero a la oxigenación. Eso hay que modificarlo. Y no se requieren ni siquiera nuevas leyes, se requiere la actitud también de los operadores de justicia. Aquí está presente el magistrado Mitchell, que intentó pues la digitalización de los términos, práctica que ya es común en el sistema penal. Uno tiene que estar pendiente de su computador porque las notificaciones le llegan por vía electrónica o porque usted levanta el teléfono de usted y vea que sí, ya está notificado.
tenemos que sentir más compromiso. Siempre escuchaba, nosotros no somos abogados que rehuimos notificaciones, pero aquí se está haciendo una cultura de si rehuyen notificaciones, si dilatan los procesos, se alargan. Ese es el ejercicio de ley. No, hay que enfrentar las causas y hay que tener un sistema confiable en la administración de justicia para que la gente acuda a resolver sus diferencias mediante los procedimientos ordinarios o mediante los procedimientos alternos de solución de conflictos. Haciendo una parodia con un partido de fútbol, y perdónenme los lazos del ejemplo, pero cuando un partido de fútbol el árbitro no es protagonista, se disfruta del espectáculo. Si lográramos que el administrador de justicia no fuera el protagonista, significa que está funcionando, porque está resolviendo los conflictos dentro de la teoría del Estado, de los conflictos entre los otros poderes y entre los abusos de los poderes contra los ciudadanos. Ese es el rol del árbitro. Pero aquí quien todos los días sale en los medios de comunicación y a veces de forma perversa y malintencionada es cuestionar, censurar la labor del operador de justicia, que no es precisamente esa, porque no podemos pretender que los fallos salgan como a nosotros nos guste. Debemos aspirar que se cumpla con la regularidad procesal y que haya fundamentación. Para eso están los tribunales superiores que revisan las actuaciones. Bueno, esa es la parte que yo insisto en que podemos aportar los que no somos parte del sistema, y no comparto aquella expresión de que vienen a aprender. No la comparto, porque lo que uno va a transmitir, a intentar aportar para reconstruir, para oxigenar, para fortalecer la administración de la justicia, lo da las vivencias, las enseñanzas, los aprendizajes obtenidos durante el ejercicio profesional, que dentro de la dinámica de la administración de justicia a veces se convierte en el menos gratificante. Muy buenos días, licenciado Luis Antonio Vázquez. Para mí, bienvenido a esta sala de selección. Quiero decirle que en algún momento he compartido escenario por lograr alguna garantía social, porque sí. Bien, correcto, yo ya lo dije, ya lo menciono, por eso lo hice. Bien, vamos a formularle la pregunta número 11 y 12, y me la puedes contestar como una sola, ya que guarda muchas relaciones. ¿Cuál es su visión del papel de un magistrado frente a los estándares internacionales en materia de justicia desde la perspectiva de los derechos humanos? Y en ese sentido, ¿cómo usted incorporaría el control de la convencionalidad de ser elegido magistrado? Debo decir con satisfacción, con orgullo de esto, que cuando se suscribe la Convención Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, en 1969, quien la firma por la República de Panamá, perdón. Así que en casa he escuchado, a pesar de su participación política, en las creencias en el derecho y en una correcta administración judicial. Hoy, con la consolidación de los derechos humanos en nuestros organismos nacionales, se plantea nuevamente la dicotomía de el dualismo o lo monolítico del derecho internacional, si están en ordenamientos diferentes, si hay jerarquía de uno u otro. Con el desarrollo de los derechos humanos y la jurisprudencia abundante de la Corte Interamericana de Derechos, se tiende al monismo, a que sea uno solo, y se faculta a los operadores de justicia
para que en sus decisiones, si ven que hay conflicto en la norma interna con las normas convencionales o con la jurisprudencia creada por estos organismos internacionales, donde los estados ceden parte de su jurisdicción y parte de su jurisdicción para que sean vinculantes las decisiones, estamos entrando en la esfera del derecho internacional monista, una sola unidad, que no haya modalidad. El sistema monista ha sido el que ha preponderado en los países fuertes. Estados Unidos, nadie quiere firmar un tratado internacional multilateral con los Estados Unidos porque, de conformidad con su artículo 6 de la Constitución, la cláusula de supremacía, esta Constitución, las leyes del Congreso y los tratados internacionales que suscriban los Estados Unidos constituyen el ordenamiento jurídico. Pero en ese orden, por eso ellos entienden que una ley puede derogar un tratado, porque entienden que la ley interna de los Estados Unidos está por encima. Y las otras potencias no firman tratados multilaterales con los Estados Unidos por cualquier momento se sabe. Ni siquiera los bilaterales, pero en los países de tradición romanista se está ahora aplicando, porque antes era la dualidad. Una ley interna no podía derogar un tratado internacional solamente por los mecanismos de denuncia previstos en los tratados, pero con esta nueva visión del convencionalismo, si se faculta a los operadores de justicia que cuando entre en conflicto una norma interna con una norma internacional, se aplique la norma internacional si esa es garantista de derechos fundamentales. Esa es la noción, esa es la nueva visión, esa es la nueva concepción, y hacia allá debemos ir en caso de convertirnos en operadores. Para que me aclare algo, licenciado, ¿usted considera que el operador de justicia está obligado a utilizar esta herramienta o es opcional? Nuevamente, las figuras jurídicas, el control difuso o el control centralizado. Y ese es el debate. Cuando hay el control difuso, cualquier operador de justicia puede aplicar el derecho, las normas convencionales o la convencionalidad. Cuando hay el control centralizado, entonces hay que remitirlo al ente competente para decidir. La tendencia, la visión, el nuevo ordenamiento aspira a que cualquier operador de justicia que vea que se entra en conflicto entre una garantía fundamental contemplada en las convenciones internacionales, la aplique, aun cuando la den contra de lo que la aplique. Esa es la materia. Buenos días, licenciado Vázquez. Me sentí muy identificado con el tema del avión, porque yo con un hombre como Carlos González paso por los mismos problemas constantemente. Es como positivo. Sí, no hay manera de levántese las mangas para decir tatuajes. Le voy a hacer la pregunta 14. ¿Usted considera como privativas las funciones de cada órgano de un Estado democrático? ¿Cuáles son sus límites? Por ejemplo, el tema de ejecutivo ejerciendo funciones jurisdiccionales o legislativas, o el legislativo ejerciendo funciones ejecutivas. Bien, interesante la pregunta. El Estado de Derecho moderno habla de la separación de los poderes, pero que actúan en armónica colaboración. Sin embargo, se han desarrollado esquemas novedosos, distintos. Y en su pregunta, ya usted es más específico y no tan genérico como se contempla en el cuestionario, de las funciones, por ejemplo, judiciales atribuidas a la Asamblea Legislativa, o las funciones legislativas que se ha logrado el órgano judicial al momento de una declaratoria de inconstitucional, de una declaratoria de inconstitucionalidad, deja sin efecto una norma legal del órgano.
unos sistemas, el sistema norteamericano, el juez no tiene esa facultad de derogar una norma legal. Por eso, cuando un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos declara contraria al texto constitucional una norma legislativa, de ahí en adelante se invoca como excepción. La norma sigue vigente, pero a quien se pretenda aplicar dicha disposición tiene que invocarla como excepción, como defensa, porque el órgano judicial no tiene la facultad legislativa de derogarla. ¿Cómo sucede cuando aquí se produce un pronunciamiento de inconstitucionalidad? Deja de ser derecho positivo, desaparece del ordenamiento jurídico la norma decretada inconstitucional. Yo creo que hay que actuar en ese sentido, porque aquí, en el fondo de su pregunta, que creo entender los conflictos fundamentalmente en los poderes legislativo y judicial, cuando uno juzga al otro y viceversa, y se está dando una especie de complicidad de no me juzgas, yo no te juzgo. En el aspecto del ejercicio de las funciones sí se debe orientar hacia que el órgano judicial es el que debe juzgar, los procuradores son los que deben investigar. Por eso tampoco considero acertado en el modelo penal acusatorio que se designen magistrados fiscales, porque dentro de los principios del sistema procesal habla de que la separación de las funciones de investigación y de juzgamiento. Si eso es la regla para los procesos generales, ¿por qué se exceptúan para procedimientos especiales de que del seno del Pleno de la Corte se designa un magistrado fiscal para que investigue? Con el proceso que todos tenemos en mente y hemos visto el enredo que se ha formado, porque ahora tienen que declararse todos impedidos, llamar a suplentes, y eso crea mella, no ayuda al perfeccionamiento en la administración de justicia cuando se duplican los roles dentro de la administración de justicia. El Estado de Derecho es una unidad, pero lo que usted me está planteando, comparto, o soy de la opinión, que es la suya, de que sí se debe mantener, en el caso de los juzgamientos, a la figura del órgano judicial, porque las causas judiciales atribuidas al órgano legislativo, ahí no hay derecho, ahí hay votos, es una decisión política. Si un mandatario que él tiene la mayoría legislativa, por más fundada que sea una denuncia, nunca va a pasar el filtro, ni siquiera de la comisión. Pero si ese presidente cae en desgracia con la Asamblea Legislativa, no solamente va a ser juzgado, sino que le va a decir cuándo me mata la denuncia, y eso no contribuye a la consolidación del Estado de Derecho como unidad. Me pido la palabra el doctor Michi y después Carlos Lee. Pido una disculpa a los compañeros de la mesa porque usted verá que hay amigos que tienen preguntas concretas, habida cuenta de que los 11 no deberíamos formular preguntas porque saldríamos con un solo aspirante el día siguiente. Así que pido disculpas porque notaba que me han dicho que puedo hacer preguntas marginales. Pido disculpas porque comenzó tarde. Pero usted tocó un tema que concluimos ayer formulando una pregunta sobre el mismo. En cuanto al desarrollo de las funciones privativas del órgano judicial. Y formulamos la pregunta del último candidato sobre el gobierno del órgano judicial. Y usted ha tocado aspectos y también usó el término del gobierno, del consejo. Y me parece que una pregunta, todos los despachos judiciales concentran el poder judicial con el poder administrativo. El Pleno es la suprema autoridad judicial y administrativa.
los juzgados también tienen esa concentración. Un gobierno judicial creo que debería consistir en la separación, que los jueces se dediquen a estudiar, a analizar los expedientes y a fallar, y que la parte administrativa tenga algún nivel de autonomía. Y de pronto esa concentración de poder ha sido una de las causas, y no solamente presupuestarias, de la paralización de la ley de carrera judicial. Porque la ley de carrera judicial contempla 3 carreras: judicial, administrativa y el Ministerio Público. Ahora mismo la Corte nombra a los magistrados del Tribunal Superior, participa en un concurso sin carrera. Y así se continúa en la cadena. Todo el personal del juez, él lo nombra, pero con la carrera lo sigue nombrando, pero nombra al que el jurado calificador seleccionó. Y creo que por ejemplo, en la escuela judicial, que debe tener una independencia académica, se nombra un magistrado encargado. Entonces el director de la escuela judicial tiene que coordinar su labor con un magistrado de la corte. Entonces no solamente hay una concentración judicial, que se entiende, debe ser así, pero también está la concentración administrativa y también la concentración académica. ¿Cuál sería la concepción suya para el desarrollo de una figura de gobierno judicial? En su pregunta estaba sugerido el inicio de la respuesta en la desconcentración administrativa. Por ejemplo, yo hago mucha énfasis en el modelo español porque fue el que estudié en la época de la década del 80, cuando hubo mi estudio. Se aprueba mediante una asamblea constituyente el nuevo texto constitucional y entra en vigor la Constitución española del 78. Y esas figuras, por ejemplo, la escuela judicial, para ser abogado litigante en España, usted tiene que pasar un año mínimo de formación en una escuela judicial. Y cuando usted sale de esa escuela judicial, los primeros años, y allá, por ejemplo, un concepto que aquí no se usa para nada, la toga, que es lo que distingue al operador de justicia del resto de los mortales. La expresión que siempre escuchaba, el administrador de justicia es una persona que está entre Dios y los hombres, porque es el que decide. Pero aquí, por ejemplo, la experiencia de los juicios jurados, y están los estudios sociológicos y psicológicos de la conducta de los jurados, le atrae la corbata del fiscal o no, el corte de cabello del abogado defensor o no, o el peinado de la magistrada del presidente. Todos esos factores desaparecerían si está el elemento unificador de la toga, la simbología. Entonces las escuelas judiciales forman abogados litigantes. El Consejo del Poder Judicial, que es el órgano administrativo que maneja el presupuesto, que llena las vacantes, no está inserto en la estructura jurisdiccional. Hay una figura nueva que surge también en la Constitución del 78 española y que sigue la tendencia impuesta en los restos del Estado europeo, pero que ha sido consolidada, el Tribunal Constitucional. Y lo menciono porque quiero hacer mención, por una redundancia, de la experiencia breve de la Sala Quinta. En mi opinión, la Sala Quinta en Panamá, a quien se le atribuyeron las causas de amparo de garantías, habeas corpus y de demandas inconstitucionales, fue positiva porque en materia de amparo se eliminó el excesivo formalismo en cuanto a la admisibilidad y se obligaba a resolver el fondo. Aquí tenemos los recursos de casación que están mitificados.
por no decir satanizados. Y a pesar de que la norma dice se permite la corrección, los magistrados cierran la banda a la corrección cuando les parece que no es oportuna, cuando es una prerrogativa. Entonces, lo que usted está planteando del manejo administrativo, del manejo operativo y de la estabilidad para los funcionarios va a depender de esa carrera judicial o de esa carrera administrativa, que los gobiernos de tumbo en tumbo solamente se acuerdan de regularla, legalizarla cuando están en los albores de la terminación de su mandato. La garantía para el servidor público por antonomasia es tener la seguridad de su permanencia en el puesto de trabajo y no estar sometido a los vaivenes cuando se dan los cambios de administraciones o cambios de gobierno. Eso un poco sería descentralizar y descargar el trabajo de los operadores de justicia. Magistrado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y usted lo fue, simultáneamente presidente de la Sala Cuarta de Negocios Generales, que tiene que ver no solamente el otorgamiento de idoneidades, no solamente las sanciones a los magistrados, a los abogados, a solicitud del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, exequatur, y cuando resuelve la segunda instancia o las casaciones. O sea, humanamente no es posible. Se implementa el sistema del RUE, y ahí está el RUE, Registro Único de Entrada. La primera traba son los funcionarios del RUE. No le acepto este escrito, pero ¿quién es usted para no aceptar un escrito? Voy a consultar. Dice mi jefa, que me identifica, que no se lo acepte. Jefa o jefe. Estamos en el RUE. Ya un expediente radicado a un incidente, no, usted tiene que ir al registro único para el incidente, pero si el expediente está en el juzgado décimo, no importa. Esas cosas que fueron introducidas como novedad y de buena fe no han resultado en la práctica y quedamos congestionados el sistema por aspectos eminentemente de rutina, de trámite, que no de contenido. El manejo presupuestario, ¿cuánto tiempo tienen que invertir ustedes para ir a sustentar a la Asamblea en las vistas presupuestarias? Los presidentes de la Corte, y a pedirle a un ministro de Economía y Finanzas no nos cercenen el presupuesto para nombrar jueces, para dar códigos. Una experiencia establece que un día él decía visitas periódicas, y cuando llegó un despacho de un juez de familia municipal que estaba casando, estaba leyendo las normas obligatorias, que son de obligatoria lectura, pero veía que no leía del Código Judicial. Pues, ¿usted qué está leyendo? La Biblia. Debe ser el Código Civil que usted debe leer. Tiene que hacer los artículos de memoria, y aparte que no tengo códigos civiles. Y así se funciona. Como eso hay montones de casos, la parte de presupuesto. Pero eso no puede ser, creo a mi entender, una labor del que está resolviendo los recursos. Entendamos que eso lo puede hacer un órgano de gobierno administrativo. Y por eso que inicié diciendo que en su pregunta estaba sugerida la respuesta, porque es la descentralización de esos aspectos de la actividad jurisdiccional de los jueces y magistrados. Gracias. Carlos Mira, tirado paloma. Sí, con relación a la pregunta 14 que le hizo Carlos Ernesto, las funciones privativas de cada órgano, ¿qué opina usted de que el órgano ejecutivo tiene funciones judiciales con la creación de tribunales especiales, funciones especiales, fuera de la administración de justicia? Ahí tengo que compartir, gracias por la pregunta, plenamente que eso es una atribución que debe ejercer el órgano judicial. Por ejemplo, en el proceso evolutivo citemos el caso de la jurisdicción de trabajo. Anteriormente, la jurisdicción de trabajo era eminentemente administrativa. Las juntas de conciliación eran designadas sus coordinadores por el ministro de Trabajo de turno y había un control del Ejecutivo en los procesos de administración de justicia. La jurisdicción de trabajo finalmente fue movida y asignada al órgano judicial. Igual suerte en materia. O sea,
Parecía una pregunta genérica, pero cuando ustedes la puntualizan y la focalizan, entonces sí estamos en el aspecto jurisdiccional, la administración de justicia, de conformidad al debido proceso, tantas veces cuestionado, pero que es una garantía fundamental y un estándar internacional. Eso es control político de decisiones judiciales por la vía administrativa. Eso no puede pasar. Eso tiene lógica, no tiene coherencia. Así que la tendencia debe ser a que todas esas cosas, de todas esas despachos de administración de justicia por la vía administrativa, sean focalizados a nivel de ser incluidas dentro de la justicia. Esa es la aplicación sobre ese tema. Un rápido comentario con respecto a eso. Ya que habló del tema cuando estaba antes la jurisdicción laboral y también la de protección de marca intelectual. Eso en su momento la Corte se pronunció y dijo así: esas son funciones jurisdiccionales, no deben estar en el órgano ejecutivo y las declaró inconstitucional. Hay dos precedentes con respecto a eso. Y señor procurador, tuvo un tema, la educación. Ahora resulta que hay una ley orgánica de educación, hay un ministerio de educación, pero quien está fiscalizando los colegios particulares es Apodeco que le pone multa, al Apodeco el que cita, sin llamar al Ministerio de Educación y sin hacer cita de la ley orgánica de educación que le da al Ministerio de Educación la facultad de controlar, monitorear, fiscalizar la educación privada. Es Apodeco que manda. Y una anécdota con tu padre, fui a una audiencia de casación con él y yo hice un alegato, yo pensé nada con esto, y tu papá se levantó y dice: aquí el representante de la Procuraduría se la ha pasado con un argumento muy periférico, sin entrar en el fondo, y yo creí que lo dejo hasta ahí. Suerte en esta parte. Y antes de terminar, le agradezco, voy a evocar a mi madre. La exigencia académica en casa la imponía mi madre Belén, y fue tan brillante mi mamá que hizo ver al mundo que brillante era mi mamá cuando la brillante era ella. Saludos y muchas gracias.